Buenas tardes, estimados participantes. Vamos a ver hoy la unidad número 2, que trata de circuitos de corriente alterna. En esta unidad valoremos la función senoidal, que es la más usada en la generación de corriente alterna en la parte de electricidad y con la que más se trabaja en electrotecnia. También en los sistemas hidroeléctricos envían esta señal alterna, senoidal. La función senoidal tiene algunos parámetros para ser estudiados, como son la amplitud, el periodo, la frecuencia, el ángulo, la fase, el valor máximo, el valor pico, el valor eficaz y cuando está en fasores. Otra cosa que vamos a analizar el día de hoy. También existen los elementos pasivos como la resistencia y los elementos activos como las bobinas y los capacitores, que conforman un circuito RLC. También tendremos como tema impedancia compleja e impedancia equivalente y análisis de circuito de corriente alterna. Ahora bien, eso está en el programa de la materia electrotecnia. Vamos ahora a dar una breve introducción de lo que son los circuitos de corriente alterna. ¿Qué significa la corriente alterna? Es la que abastece tanto a la industria como a las viviendas. Es una corriente alterna de tipo senoidal, como lo acabé de mencionar, empezando. Por ejemplo, la corriente continua tiene siempre la misma dirección y se trabaja más que todo en electrónica, esta señal de corriente continua. En cambio, la corriente alterna es el flujo de electrones que cambia de sentido periódicamente con una frecuencia de 50 o 60 Hz, dependiendo de los países que usen dicha frecuencia. Por ejemplo, en nuestro país utilizamos la frecuencia de 60 Hz. La principal ventaja de la corriente alterna que hizo que sobresaliera sobre la corriente continua es la posibilidad de transportarla a largas distancias con pérdidas reducidas. Por ejemplo, cuando se traslada desde la represa hidroeléctrica El Guri, la central hidroeléctrica El Guri, pasa del estado Bolívar hasta nuestro estado, por ejemplo, Táchira. Es un camino bien largo y igualmente es transportada por los conductores y esas torres que ustedes ven en las carreteras y llegan a las subestaciones para así llegar a nuestros hogares. Y hay pérdidas reducidas. Es fácil, eso se debe a la facilidad de la transformación de la corriente alterna, de bajas a altas tensiones con transformadores como lo acabé de mencionar, cuando están en las subestaciones, para un mejor rendimiento. De esta forma se puede elevar el voltaje o se puede reducir el voltaje, la intensidad de corriente. Aquí entra la parte de electrotecnia, donde entra la parte de potencia, para ya las pérdidas cuando por lo menos en el calor hay pérdidas, cuando existe el tema de calor, y dicha potencia para hallar la fórmula principal es P es igual a I cuadrado por R. Esa es la fórmula general. Una vez transportada esta tensión, se vuelve a reducir la tensión para ser distribuida a los consumidores, como acabé de hablar, hacia nuestros hogares. Continuando ya con lo que es recordándole lo del plan de evaluación y todo lo que refiere al tema, la ponderación y todo eso lo pueden haber visto allí en el aula, ya está, como lo mencioné en la primera clase, está todas las 4 unidades y lo que se va a evaluar. También le voy a subir este material de apoyo como estas láminas, también le voy a subir un material de apoyo y tengan en cuenta todo lo que el video de referencia que también allí les voy a subir. Ya aclarado los puntos, vamos a comenzar y con la breve introducción que les di, lo que es una unidad, lo que es los circuitos de corriente alterna en un concepto básico. La corriente alterna es un tipo de corriente
eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones, como bien lo mencioné hace rato, viene con intervalos reguladores o en ciclos. La corriente fluye por líneas eléctricas y la electricidad disponible normalmente en nuestras casas, procedente en los tomas de pared, ahí encontraremos la corriente alterna. La variación del tiempo puede tener diferentes formas. La senoidal es la forma fundamental y más frecuente que en casi todas las aplicaciones de electrotecnia. También existe la señal triangular, la señal cuadrada, la trapezoidal y algunas otras más. Si bien las otras formas de ondas no son senoidales, son también frecuentes en aplicaciones, como les mencioné, de electrónica, cuando estamos hablando también de tensión continua, es, se usa bastante la que es de corriente continua. La representación de voltaje y corriente en fasores. Allí les estoy mostrando la señal senoidal. Acá cuando estamos hablando de fasores, cuando entran dos señales y por el triángulo de potencia en la representación fasorial, obtendremos, según el ángulo y la corriente y el voltaje, esos fasores. La fórmula de cuando es una señal senoidal es Bm seno de omega t más el ángulo. Que el seno de phi está aquí y omega t es los pi según el ancho de banda de la señal senoidal. Un fasor es un número complejo que representa la magnitud y la fase del senoide. Los fasores tienen forma de siguiente, como las ustedes continúan acá viendo en esta gráfica. El método más corto para sumar los voltajes de las corrientes alternas es el que se utiliza el vector radial en rotación. Las ventajas. Ahí les coloqué algunas ventajas que tiene la corriente alterna. En una última ventaja que podríamos ver sería la corriente continua. Presenta la ventaja de poderse acumular directamente y para pequeños sistemas eléctricos, aislados de baja tensión como los automóviles, aún se usa, aunque incluso estos acumuladores se cargan por alternadores que en el alternador entra una señal senoidal, genera una señal senoidal y luego la transforma a una señal continua, que incluso los acumuladores se cargan por estos alternadores. Exactamente, al cargarse la batería, está entrando ya un voltaje continuo y el voltaje continuo serían 12 voltios en ese caso cuando en un automóvil. El alternador consta de, para decirlo brevemente, de diodera, de un puente rectificador y donde se genera esa señal alterna, el puente rectificador la transforma en una señal continua. Un regulador, que es el regulador que va a mantener siempre un voltaje estable en el automóvil porque si pasa de 14 o 15 o 16 voltios, bueno, póngale 15 voltios, podría quemar algunos bombillos o algunos fusibles seguirían porque está pasando más corriente o más voltaje y por eso esos reguladores siempre van a estar mandando un voltaje entre 13,5 a 14,2 o 14,3 voltios. La corriente alterna presenta ventajas decisivas a la cara de la producción de transporte de energía eléctrica respecto a la corriente continua. Eso lo dije anteriormente, que es más fácil de transportar esta corriente alterna. Ya por lo menos una desventaja en la corriente continua, no podemos transportarla a larga distancia porque tendríamos muchas pérdidas y tendríamos que usar un tipo de cable, imagínense, para no tener pérdidas bastante grueso y no se pierde igualmente. A las tales metros no es conveniente tampoco utilizar la corriente continua para eso. Los generadores y motores más baratos y eficientes y menos complejos. Esa es una ventaja cuando se trabaja con corriente alterna. ¿Por qué? Porque el consumo sería menor cuando se conecta en trifásico o bifásico. Ya cuando está conectado en monofásico, el consumo es un poco mayor. Por eso es que los motores de una lavadora, ejemplo, o de una nevera consumen corriente a la hora de arrancar.
La posibilidad de transformar la tensión de manera simple y barata en los transformadores. Ahí es donde se puede reducir o aumentar el voltaje con dichos transformadores. La posibilidad de transporte de grande cantidad de energía a larga distancia y mínima sección de conductores. Cuando estamos hablando de alta tensión, se conducen con conductores a larga distancia y, y grandes cantidades de energía largas. También la posibilidad de motores muy simples como el motor de inducción asíncrono y un rotor de un cortocircuito. La desaparición y minimización de algunos fenómenos eléctricos indeseables como la magnetización en las máquinas, polarizaciones, correcciones electrolíticas en pares metálicos. Esto ya es más parte cuando se habla de mantenimiento de dicha línea o aparato, cuando se están trabajando con corriente alterna, em, de menos efectos eléctricos indeseables. Cuando estamos hablando de circuito de corriente alterna, en este pequeño, en esa teoría que les voy a dejar allí, observen en la lámina cómo esta señal, así trabaja la señal alterna, mediante ondulaciones de picos y de amplitud. Tenemos acá unos elementos pasivos y unos elementos inductivos. Los pasivos son las resistencias, los pasivos son la bobina, el condensador y está su símbolo, como está es el capacitor, el símbolo de resistencia, el símbolo de la bobina, para así llevarnos a hacer un circuito RLC. ¿Por qué RLC? Porque tenemos la R, resistencia, L, bobina y C, condensador, alimentado por una señal alterna como la que ustedes acaban de estar observando, B sub S. El estudio de un circuito de corriente alterna es una rama o árbol de la electrónica que permite el análisis del funcionamiento de circuitos compuestos por materiales resistores, como los muestra aquí, condensadores y bobinas, con una fuente de corriente alterna. Además, también se usan las transformadas de Laplace de Fourier para poder calcular su equivalencia. Eso ya cuando se entra en la parte de cálculos, en la parte de las fórmulas. Estos circuitos hay que entender un poco de matemática, ya saber a veces tener conocimiento de integrales, derivadas y todo eso para hallar dichas fórmulas. ¿Por qué? También manejar los números complejos porque allí es donde se maneja la parte del ángulo, del coseno, hablamos de la forma trigonométrica, es coseno, coseno, para trabajar en los problemas y la fase. También tenemos las siguientes condiciones. Todas las fuentes deben ser senoidales. Acá tenemos otra vez el circuito de RLC. Tenemos cómo ustedes observan este circuito RLC. Noten que allí se va a deducir las fórmulas mediante este triángulo que ustedes observan acá, que está el voltaje, que está los dos ángulos para hallar dichas fórmulas. Todas las fuentes, te- como acabé de mencionar, deben ser senoidales. Debe estar en régimen estacionario, es decir, después que los fenómenos de transitorios que se producen en la conexión del circuito se hayan atenuado completamente. Todos los componentes del circuito deben ser lineales o trabajar en régimen tal como consideranse como lineales. Los circuitos con diodos están excluidos y los resultados con inductores con núcleo ferromagnético solo serán aproximaciones. De aquí le quise dejar ese circuito otra vez con el triángulo porque, como les explico, de allí el material de apoyo que les voy a subir, van a encontrar una serie de fórmulas que salen del circuito RLC. Además, se debe tener en cuenta unas condiciones que son las siguientes. Cuando estamos hablando del cuadro comparativo que tengo acá, les quería mencionar
qué es impedancia compleja y qué es impedancia equivalente. Eso se usa mucho en los problemas de electrotecnia. La impedancia compleja es el uso de impedancia o es una técnica importante para manejar circuitos en AC de múltiples componentes. Si se usa en un plano complejo con una resistencia a lo largo del eje real. Entonces, ¿qué trata esto? Pues estamos hablando de números complejos imaginarios y las reactancias que van a entrar en los condensadores y en la misma y inductancias en las bobinas. Cuando hablamos de impedancia equivalente, tenemos un conjunto de elementos pasivos como la resistencia, los capacitores e inductores, pero podemos asociarlo de manera simple a través de su impedancia, obteniendo así una impedancia equivalente, tal como tenemos una reactancia equivalente en los circuitos de corriente continua. Eso es como para ir reduciendo, para que me entiendan un poco mejor, los problemas o un circuito, entonces se halla esta impedancia equivalente donde se va minimizando el circuito. Lo que se tiene que hacer para calcular una impedancia equivalente en el circuito es obtener la impedancia de cada elemento, que es un número complejo, y luego realizar asociaciones en serie y paralelo, lo que estoy mencionando en los circuitos, tal como si fueran resistencias, pero realizando las operaciones matemáticas correspondientes a sus números complejos. Hay que saber manejar los números complejos en la calculadora, porque más que todo esto lo van a ver ustedes en la parte del laboratorio de electrotecnia, cuando le envíen a hacer un cálculo en un circuito RLC. Siguiendo con ese cuadro comparativo, les voy a hablar de la corriente y voltaje y resistencia. Es las tres cosas que van de la mano en un circuito o en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque donde hay voltaje hay corriente, donde hay corriente hay voltaje. Y la resistencia se usa para a veces impedir el paso de bastante corriente y ahí que se crearía lo que se llama en circuitos, una caída de tensión, donde hay un valor, bueno, si entran 15 voltios, ya cuando en una resistencia está conectada allí, ya bajaría a 9 o 8 voltios por dicha resistencia. ¿Y cómo se halla eso? Con la ley de Ohm. Como expresa aquí, la ley de Ohm determina la corriente que fluye en un circuito y es directamente proporcional al voltaje aplicado. El voltaje ya despejada la corriente sería I igual a voltaje sobre resistencia. Pero en la parte de electrotecnia, tienen que tener en cuenta que se usa otro tipo, es muy parecido, pero se halla con la impedancia, no con la resistencia. Un ejemplo, lo que es la parte de potencia o la parte de electrotecnia. En lo que es la ley de Ohm, básicamente lo que acabé de mencionar, explica el comportamiento de la electricidad y para eso existe la corriente, voltaje y la resistencia. La intensidad que es la corriente que circula a través de electrones que va de un punto a otro y su unidad de medición en los amperios. El voltaje es la fuerza que deja los electrones y puede dejar pasar el movimiento a través de un material de un conductor. Y su medición y su unidad de medición es el voltios. La resistencia es una instrucción que que se le presenta a los electrones dentro de un conductor. Su unidad de medición es los ohmios. Por lo menos la intensidad de corriente no se me pasó, para que lo tengan presente en la parte de electrotecnia, que circula por un circuito de corriente alterna, es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la impedancia. Ahí lo que dije hace rato, se sustituye lo que es la resistencia por una impedancia. La impedancia es la dificultad que se pone en el circuito al paso de la corriente alterna debido a los elementos pasivos como una resistencia R, como una bobina L y como un condensador C. Por otra parte, existen elementos activos que
que también oponen, que se oponen a este paso de corriente, que son como los motores, los transformadores, así sucesivamente. ¿Cómo quedaría despejada la corriente? Sería voltaje sobre la impedancia. ¿Y la impedancia qué es? La raíz de la resistencia al cuadrado más x sub 2 x al cuadrado. ¿Qué es x? La reactancia. Bueno, que me entiendan esta parte, cuando se conecta, lo que hice citar acá, en un circuito, el voltímetro. En un bombillo, si quiero medir voltaje, lo conecto en paralelo. Si en el bombillo quiero medir el voltaje, la corriente, lo debo conectar acá como observan en serie. Y el suministro de corriente es el voltaje que está entrando, si es 110 voltios o 15 voltios, va conectado en serie hacia el bombillo. Nunca se debe conectar un amperímetro en paralelo porque se dañaría el ohmímetro, se quemaría y es error de conexión. Tienen que estar muy pendientes de eso. Tiene que estar un voltímetro conectado en paralelo a lo que ustedes vayan a medir y lo que por lo menos una batería de un auto. Si quiero medir el voltaje, coloco la escala de voltios en DC. Uno supone que en lo que es en placa que trae la batería, que es de 12 voltios, ¿qué hace uno? Busca la escala de 20 voltios o 200 voltios, siempre mayor al valor referencial para medir el voltaje y lo conecta entre los dos bornes, en el positivo y en el negativo. Color rojo del tester con la parte positiva de la batería, color negro con la parte negativa de la batería. El amperímetro. Siempre los ohmímetros, los voltímetros, los testers miden amperios, pero en instante de tiempo. Máximo, a veces dicen los testers que póngale 10 minutos máximo, no se puede acceder de ese tiempo porque se quemaría también, porque está entrándole, si ustedes hacen esa prueba, se calienta los cables del tester, los conductores del tester, se vuelven hasta blandos por la corriente que pasa por allí. Entonces siempre se conecta, se le da como recomendación conectarlo en un momento determinado entre un tiempo entre 0 a 10 minutos o menor a 10 minutos. El amperímetro para conectarlo sería en serie, si es de la batería, medir la corriente, tendríamos que hacer una serie, pasarlo no directamente en paralelo con y cambiar al tester en la medición el conductor rojo a la parte de medir corriente. Porque si también se conecta el voltímetro y vamos a medir en serie y está en la parte de amperímetro, o sea, todo hay que tener cuidado a la manera de usar los instrumentos de medición. De por sí eso en el laboratorio de electrotecnia se explica en parte teórica lo que es un onímetro, cómo se usa, qué partes tiene y así sucesivamente ustedes van a ir entendiendo. En este ejemplo, pues acá daban la resistencia de 1000 ohmios, un voltaje de entrada de 200 voltios, me dicen que haya la corriente. La corriente sería voltaje, esto siendo en la parte electrónica, un ejemplo tomé allí, ya en la parte de electrotecnia, parte de acá que cita la materia, pues sería una impedancia. Pues 1000 entre 200 sería 0,2 amperios. Entonces ya estamos llegando al final. Acá les dejo los videos de referencia, se los voy a subir en un documento Word para que saquen el link de allí y puedan observar estos videos que les dejo como material de apoyo y para que ustedes tengan más conocimiento del tema. Allí habla de la impedancia, habla de reactancia, capacitancia, circuito de corriente alterna, inductores, capacitores, e introducción a la corriente alterna. También quería acotar de que cuando envíe la evaluación me la hagan llegar por la misma plataforma y que sea al tiempo de que se pida la fecha de entrega, no excederse del tiempo porque eso influye en la ponderación de la nota. Sin más que entonces que acotar y que hablar, pues nos vemos en el próximo encuentro.
Tengan en cuenta todo esto, material va a estar en la plataforma, al igual que el material de apoyo. Y cualquier duda me preguntan que yo con gusto estaré respondiendo por el aula virtual. Bueno, me despido. Hasta luego.